Muy buenas noches, niños y aquí, queridos deportistas. Muy buenas noches. Mi nombre es Oliverio Vázquez, soy estudiante del Instituto Tecnológico DEMI y en esta vez quiero hacer la participación de lo que es el peso corporal. Entonces, para lo cual he traído un poco de materiales y también quiero compartirles con unos ejemplos escritos para poder hacer entender mejor cómo es el sistema del peso corporal dentro del deporte, dentro de las áreas y disciplinas deportivas. Bien, para esto necesitamos tener un balance, tanto en talla como en peso. Si el peso es superior a 90, 80 gramos o kilogramos, que vamos a hablar en kilogramos, tenemos que ser la talla también, yo no sé si de 1,85, 1,95, una estatura bastante alta para que sea equitativo de acuerdo al volumen del peso con la talla. Daríamos un balance exacto. Y también podemos entender que el peso es importante porque dependiendo de las actividades deportivas. Si bien es cierto, aquí tenemos unas medidas, unas tablas de medidas acerca de los pesos que nosotros o que deberíamos tener la porción o digamos el valor de nuestra grasa corporal. Nuestra grasa corporal es las partes donde el cuerpo se alimenta o el cuerpo está con excesos o a veces puede estar normal. Si nosotros tenemos una grasa normal, una alimentación saludable, por así decirlo, entonces tendremos estas medidas. Aquí hay unas medidas diferentes para diferentes disciplinas que les voy a dar a entender. Aquí tenemos unas medidas de 14,21 para lo que es maratón. Y tenemos también 10,22 para lo que es el baloncesto. Tenemos también de 11,03 lo que es gimnasia. Y tenemos para el voleibol, tenemos una medida de 16,08. Entonces así tenemos diferentes, se podría decir, diferentes numeraciones o kilogramos de grasa corporal que es necesario tener también en nuestro cuerpo para poder tener una mayor resistencia y una mayor potencia en cuanto a las áreas de deporte, como bien os acabo de mencionar. Esto es en cuanto a lo que nosotros podemos, para qué es y por qué es esto del peso corporal. Dentro del peso corporal tenemos aquí varias formas de medirlo, tanto en peso como en talla. Para medirnos en talla tenemos que ponernos totalmente descalzos, firmes y arrimado al reglaje de medidas, porque hoy en día necesitamos tener exacto la estatura de las personas. Para el peso tenemos las balanzas, sea digitales o manuales, donde que tenemos también aquí en este cuadro unas pesas que son manuales y otras digitales. Entonces, esto lo podemos nosotros hacer para poder entender cuánto peso o cuántos kilogramos de grasa corporal podemos tener. Ahora, dentro de estas actividades, quiero explicarles y quiero demostrarles de que nosotros debemos medir nuestro peso para saber cuánto tenemos de grasa, o más bien dicho, como dice aquí en esto, el índice de masa corporal, perdón, ratifico lo dicho, no es grasa, sino es masa corporal. Necesitamos tener y saber que cuánto nosotros podemos tener de acuerdo a nuestro volumen de peso y de acuerdo a la altura. Para lo cual tenemos una tabla por decirlo así, una tabla de poder calcular el peso de la masa corporal.
Bien, en esto voy a explicarles un poco más aquí en este. Vamos a poner como siglas índice de masa corporal. Entonces, aquí tenemos en el índice de masa o peso corporal, tenemos lo que es kilogramos y también tenemos lo que es la altura o estatura. Altura de las personas o de cualquier atleta que vaya a llevar. Entonces, dentro de esto tenemos ya las medidas. Por decirlo así, vamos a hacer una medida que lo hemos tomado de un deportista. En peso, vamos a continuar aquí. Vamos a ver, aquí tenemos en peso, tenemos 80 kilogramos. Y en altura tendremos 1.83 que viene a dar al cuadrado. Siempre vamos a multiplicar al cuadrado porque esa es la fórmula de lo que es para sacar la conclusión. ¿Qué daría esto? En definitiva, vamos a variar con el color de. ¿Qué varía esto en definitiva? Dando un toque de 80 sobre 180, que sería 1,83 más 1,83 que viene a ser el cuadrado. Un equivalente a, aquí vamos a ver, un equivalente a 80 bajo 3,34. Entonces, estos equivalentes le dividimos 80 dividido a 3,34 y nos da un valor de 23,95. 23,95. Eso tenemos lo que es el índice de masa corporal. Ahora, si ustedes podemos hacer en otras medidas, o en las medidas de ustedes mismos, y vamos a ver cómo nos va saliendo la masa corporal en diferentes medidas. Aquí vemos ya esta prueba de ensayo que lo hemos hecho. Pero también podemos hacer, vamos a hacer de esta misma fórmula, vamos a hacer de aquí mismo, 70 de peso y 1,30 de estatura. 1,30 de estatura. Y aquí vemos 70,130 y 1,30, que da un resultado de 70 sobre 1,69, dando un total 70 le dividimos para 1,69 es al cuadrado, nos da un total de 41,42. Entonces eso nos da el resultado de estas medidas, que si tenemos 70 kilogramos y 1,30 de altura o de estatura, esto nos da el resultado de 41,42 dentro de lo que es el índice de la masa corporal. Así es que ahí podríamos referirnos que está coincidiendo con lo que estipula el margen del deporte y las tablas que tenemos allí. Entonces, y si es que tenemos un nivel muy alto, estamos con sobrepeso.
para lo cual esto es necesario que nosotros no hagamos un test de cada uno de nosotros cuando nosotros vemos que estamos con sobrepeso o cuando estamos teniendo muy poco también, porque si soy muy flaco, entonces el peso va a ser demasiado poco y la estatura y bastante grande, entonces todo eso varía. Eso es, mis queridos aquí jóvenes deportistas, les he querido compartir esta pequeña enseñanza, esta pequeña clase tutorial para poder que ustedes también tengan una idea cómo medir nuestra masa corporal para el estado físico de cada deportista. Muchísimas gracias y hasta otra próxima oportunidad.